Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de manejo de archivos. Vamos a utilizar la herramienta File System de Node.js con el objetivo de realizar esto. Un manejo completo de archivos, tanto la creación de un archivo contenedor, cómo podemos subir datos a él, consultarlos, cómo podemos actualizarlos y hasta borrarlos. La idea es que aprendamos cómo usar esta herramienta que va a ser fundamental a la hora de hacer prácticas, no tal vez de el backend en sí al final, pero sí para poder empezar a practicar cómo se maneja una base de datos. Hay tres maneras de manejar File System, la podemos ver en la documentación, si quieren Node.js en internet, las pueden ver ahí, pero sería de manera sincrónica por medio de callback o a través de promesas. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar File System a través de promesas. Comenzamos con la importación de File System. Esto lo podemos hacer de dos maneras. Voy a mostrar una, después vemos cómo podemos hacer una segunda importación. La primera puede ser a través de una constante, que la podemos llamar fs, y que tiene que ser igual a un require fs. De esta manera ya estamos trayendo, por medio de este require, a esta función fs. ¿Cómo podemos comprobar que esto está siendo así o que lo estamos pudiendo usar? Bueno, una manera de utilizar File System es a través de una función. Pero como estamos hablando de promesas, estas funciones tienen que ser asincrónicas. Es decir, deberíamos usar async y await. Entonces podemos hacer de esta manera. Podemos crear una constante que se llame persona, la cual va a ser asincrónica. Esta función puede recibir parámetros y dentro de su funcionalidad debemos declarar await, porque tenemos que esperar a lo que va a ser una promesa, fs.promise, porque estamos trabajando con promesas, y aquí es donde empezamos a utilizar los métodos. El primero es GreatFile. Este, como ustedes pueden ver, recibe dos parámetros. Por un lado recibe una dirección, un archivo, un field handle, y por otro lado recibe una data. Es decir, recibe una ruta en donde está el archivo que queremos actualizar o crear, y por otro lado lo que queremos que esté dentro de ese archivo. Entonces lo que podemos hacer es darle una ruta. Por ejemplo, persona.txt. Como ustedes verán, ese archivo no existe donde estarían los archivos de mi código, no existe aquí. Lo vamos a crear. ¿Por qué? Porque GreatFile tiene la habilidad de o actualizar el archivo que ya existe o crear el archivo si este no existe. Así que al no encontrarse aquí, lo va a crear. Después de la coma iría lo que nosotros quisiéramos que este archivo contenga. Por ejemplo, puede ser un texto como hola, ¿cómo estás? Bien, si nosotros ejecutamos esta función, File System debería crearnos un archivo txt llamado persona con esto dentro. Veamos si funciona. Ponemos persona y llamamos a esta función. Ahora, a través de nuestra consola, ejecutamos nuestro archivo filesystem.js y después de un segundito, porque es una promesa, hay que esperarlo un poquito, se crea el archivo persona, que si lo abrimos dice hola, ¿cómo estás? Así que así hemos visto cómo este primer parámetro, GreatFile, nos está creando un archivo txt y por otro lado está agregándole a ese archivo un texto. Como decíamos, este lo va a pisar o crear. ¿Cómo sabemos que pisó? Mire, por ejemplo, sacamos el cómo estás y lo ejecutamos de nuevo así. Fíjense que el archivo no cambió, pero si lo abrimos ahora dice hola, no dice más hola, ¿cómo estás? Es decir, lo pisó. Si no está el archivo, lo va a crear. Así que tenemos que tener mucho cuidado al usarlo porque esto va a pisar todo el contenido que tiene. No lo va a agregar, solo lo va a pisar. Bien. Devolvemos lo que tenía escrito y fíjense que lo podemos incluso borrar. Lo movemos a la papelera y si ejecutamos nuevamente, el archivo se crea con hola, ¿cómo estás? Bien, de esta manera hicimos el primer método. Hemos creado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora podemos probar el segundo método que es readFile. Es decir, este lo que va a hacer es leernos lo que dice. ¿Para qué? Y lo podemos guardar en una variable, imprimirlo en consola. Podemos ver qué hay ahí.
Vamos a usar entonces una variable. Ponemos let respuesta y escribimos acá let, use let respuesta, que va a ser igual. De nuevo tenemos que usar await porque tenemos que esperar a una función que es una promesa, fs.promise.readFile, y este también va a recibir la dirección del archivo que queremos leer. En este caso ya sabemos dónde está porque es donde lo acabamos de crear, así que podemos usar esto mismo y lo ponemos acá. Bien, si yo ejecuto esto tal cual está, por ejemplo ponemos un console log de respuesta, veremos que pasa lo siguiente. Tenemos una respuesta, pero esta respuesta está en un código que no tiene formato. Aunque nuestro TXT sí tiene formato, al solicitarlo no le estamos pasando el formato en el que queremos leerlo. Entonces, después de la coma, podemos pasar un formato como es el UTF-8. Si lo hacemos de esta manera, miren que ahora sí recibimos hola, ¿cómo estás? Así que readFile necesita la ruta y un parámetro para convertir el código que se encuentra en nuestro TXT y que de esa manera lo podamos leer. ¿Qué más podemos hacer con Fill System? Bueno, podemos agregarle contenido a nuestro TXT sin borrarlo. Miren, podemos hacer wait nuevamente porque estamos utilizando una promesa, fs.promise, y aquí vamos a usar la función appendFile. Este también necesita, por un lado, un archivo al cual agregar, y por otro, lo que nosotros queremos agregar. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y pudiéramos agregar, de esta manera estamos haciendo un salto, bien, ¿y tú? Si nosotros ahora queremos ver el contenido, tendríamos que volver a usar un readFile. ¿Por qué? Porque de esta manera solo le estamos agregando, pero el readFile está antes que esta promesa que está agregando algo al texto. La otra forma es bajando este pedido de respuesta. De esta manera, si lo volvemos a ejecutar, fíjense que dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Si abrimos nuestro archivo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Es decir, agregó primero esta línea, creando el archivo. Miren, probamos. Eliminamos el archivo, vamos a la papelera y volvemos a ejecutar. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Se volvió a crear, lo abrimos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Es decir, lo creó con hola, ¿cómo estás? Le agregó el bien, ¿y tú? Y después pedimos que nos muestre su contenido mediante readFile y de esta manera por consola podemos ver qué tiene escrito dentro. Otro parámetro que podemos usar en Fill System es el de borrar el documento. Es decir, pudiéramos crear un documento, guardar en el archivo, o sea, hacer algo con eso y después borrarlo, para que ni siquiera quedara registro. ¿Cómo hacemos eso? Miren, por ejemplo, await fs.promise.unlink. Este va a recibir el archivo, la ruta del archivo que queremos borrar. ¿Bien? Entonces en este caso le volvemos a pegar la ruta del archivo. De esta manera, si ejecutamos, veremos el hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y el archivo, chicos, se borró. No está más. Es más, lo vimos que se borró. ¿Por qué? Porque ya estaba creado. Ahora que no existe, miren, si ejecutamos la consola, esto es tan rápido que el archivo ni siquiera se crea. Ni siquiera visiblemente se crea. Pero el archivo sí existe. ¿Por qué? Y porque ahora tenemos el hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? De algún lado lo saco. Lo saco del archivo que se creó, al cual le agregamos, el cual leímos y al que al final borramos. De esta manera Fill System trabaja con el manejo de archivos. Así podemos utilizar las promesas para generar esto. Les decía que había otra manera de incorporarlo o de importarlo. Y la otra manera de importarlo es, si comentamos esta línea, es a través de un import con mscript 6. Import, vamos a importar promesas de fs y esto viene de fs. Bien. Acá
estoy haciendo mal, esto no va con corchetes, esto va con estas corchetas. Bien, excelente. Pero si yo ejecuto esto, tengo un pequeño problema. ¿Qué me dice? Que no se puede importar esto porque no estamos en una función de módulo. El import funciona en JavaScript a través de la importación por módulos. Y como no estamos usando módulos, no lo podemos usar. ¿Cómo solucionamos este inconveniente? Creando nuestro archivo package.json. .json. Y dentro lo que vamos a decirle que nuestros tipos van a ser módulos. Bien, de esta manera vamos a poder importar de esta forma. Pero hay un detallito más. Como ya estamos importando promesas, no es necesario declarar promesas en cada uno de los pedidos de Field System. Si nosotros la ejecutáramos de esta manera, volveríamos a tener un error porque las promis ya las tenemos declaradas. No es necesario volver a llamarlas. Entonces las podemos borrar. Borramos todas las promis. Y de esta manera, si volvemos a ejecutar nuestro código, funciona. De la misma forma, es mucho más limpio y con nuestro archivo package.json podemos utilizar la importación de esta manera, a través de EMAScript 6. Bien, esta es la forma en la que Field System funciona. La idea es poder aplicarlo ahora a una clase que maneje productos y que a través de funciones asincrónicas podamos ir utilizando las distintas funciones de Field System para crear lo que sería un ejercicio que está dentro de los ejercicios que hace Coder House en su curso de backend, y a fin de manejar productos a través del manejo de archivos con Field System. Así que bueno, a partir de ahora vamos a comenzar a hacer ese ejercicio. Bien chicos, comenzamos con el ejercicio. En este caso vamos a dejar el módulo de importación. Vamos a borrar el anterior. Vamos a sacar directamente. Y vamos a comenzar así. Tenemos nuestro package.json con tipo módulo y nuestra importación de Field System. Entonces, el ejercicio lo que pide es que creemos una clase que va a llevar por nombre Product Manager. Y esta clase va a tener su constructor, como toda clase. Y en este constructor lo que nos pide es que tengamos una ruta a la cual vamos a llamar. Vamos a limpiar también la consola. ¿Qué se refiere esto de la ruta a la cual vamos a llamar? Bueno, que lo que nosotros tenemos que hacer es, en vez de estar escribiendo cada rato la ruta, ya la tenemos que tener en una variable a fin de poder llamarla. Entonces, esta ruta la vamos a llamar patch y va a ser igual a la ruta que teníamos. En este caso podemos poner productos.txt. Bien, de esta manera estamos a través del constructor creando nuestra ruta. Solo creamos una ruta, no quiere decir que hayamos creado un archivo, solo estamos creando una ruta. Bien, a esto ya sabemos que nuestro ejercicio tiene que tener un ID autoincrementable que no tiene que repetirse. Para eso podríamos usar un static. Esto lo explico en los videos anteriores, que un static que se va a llamar ID y que va a ser igual a 0, el cual después vamos a incrementar cada vez que necesitemos que un número, que el ID vaya cambiando o vaya autoincrementándose. Y aquí es donde empezamos a poder utilizar las funciones a través de los métodos. Pero recuerden chicos, estamos usando promesas, así que los métodos también tienen que ser asincrónicos. Así que van a funcionar como una función asincrónica y no como los métodos como antes lo veíamos. Entonces en este caso podemos usar la función getProduct, por ejemplo, que pudiera ser una. En el ejercicio la función es addProduct. Así que vamos a decirle que vamos a hacer un tipo addProduct, que va a ser igual a sync. Y de esta manera estamos creando un método que va a funcionar de manera sincrónica por medio de una promesa. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que habíamos visto antes. Con await podemos llamar a fs.getFile. Acuérdense, no estamos poniendo await.promise porque ya estamos importando promise.
Entonces fs.getFile, abrimos paréntesis y dentro vamos a tener que poner la ruta. Pero ahora la ruta la tenemos aquí. Entonces, con solo poner this.patch ya tenemos la ruta. ¿Qué queremos agregarle a eso? Por ejemplo, le pudiéramos poner hola, ¿cómo estás? Y de esa manera pudiéramos agregar esto dentro de ese archivo. ¿Cómo podemos hacer que esto se ejecute? Bueno, ya sabemos. Tenemos que primero crear una constante que se puede llamar productos, por escrito, que va a ser igual a un new product manager. Bien, ya hemos creado a través del constructor nuestra ruta. Ahora lo que queremos es ejecutarla. Entonces lo que vamos a hacer es producto.addProduct y ejecutamos. Miren, ya se nos creó nuestro archivo con hola, ¿cómo estás dentro? Es decir, ya estamos usando GetFile. Ya estamos utilizando esta propiedad de Field System, ya estamos escribiendo y ya estamos mandándole el archivo que queremos. Lo que tenemos que ir haciendo ahora es que esto se asemeje cada vez más al práctico que tenemos para hacer. En el práctico dice que addProduct va a recibir un objeto o los elementos necesarios para crear un objeto. Así que tenemos dos opciones. O le enviamos un objeto dentro, aquí en los parámetros, o le mandamos solamente las distintas aspectos o las distintas values del objeto y al objeto lo creamos aquí. ¿Qué tiene de bueno solo mandar los values y crear el objeto aquí? Que es mucho más pequeño lo que nosotros tenemos que enviar. Si no, tendríamos que aquí generar un objeto para poder enviárselo a nuestro addProduct. Entonces lo que vamos a hacer es enviarle a addProduct los distintos parámetros para que addProduct sea el que forme el objeto y después lo agregue a por medio de GridFile a nuestro manejador de archivos. Bien, para eso lo que vamos a hacer es generar un espacio aquí y en addProduct le vamos a enviar las características. Esto tiene que recibir un título, tiene que recibir una descripción, tiene que recibir un precio, una imagen, código y un stock. Bien, todo esto es lo que va a recibir por parámetros. Lo que vamos a hacer es mandárselo directamente por estos parámetros. Entonces acá vamos a poner el título 1. Vamos a poner, después ustedes lo pueden poner. Fíjense que ya me está preguntando porque entiende que tengo que recibir todos estos parámetros, entonces me los está solicitando. Vamos a poner así. Acá vamos a poner 1000 porque con precio. Acá vamos a hacer imagen 1. Un código, le vamos a poner ABC123 y por último stock de 5. Bien, entonces addProduct va a recibir todo esto y lo que debería hacer es crear un nuevo producto. Entonces ponemos un get que se va a llamar new product y que va a ser un objeto que va a tener el título, la description, el precio, imagen, code y stock. Bien, ¿por qué lo hago así? No pongo el nombre, 2 puntos y el título, porque cuando formamos un objeto y el nombre del atributo y su valor son iguales, lo podemos simplificar de esta manera para no escribir tanto código. Bien, ¿cómo podemos hacer para saber si esto está funcionando? Bueno, usen mucho console log, les va a ayudar a ir viendo en qué vamos avanzando o qué vamos logrando. Por ejemplo, ahora podemos hacer un console log del nuevo producto.
cometamos esta parte para que no lo siga creando el archivo que ya lo tiene creado. Y fíjense que ahora se nos muestra que tenemos un producto, un objeto con los atributos y los nombres. Lo que nos está faltando acá es ponerle el ID. Nosotros tenemos el ID aquí en una variable estática, entonces lo que tenemos que hacer es agregarle el ID, y el ID tiene que ser único. Entonces cada vez que se haga un add product, el ID tiene que subir o tiene que aumentar. Entonces lo que vamos a hacer es llamar la propiedad product manager.id, es decir, estamos llamando a la propiedad ID estática de la clase product manager, y lo que vamos a hacer es sumarle 1. Bien, esto lo que hace es como lo mismo que si yo hubiera puesto así. Bien, pero nuevamente simplificamos, más, con eso le sumamos 1. Y al producto, al nuevo producto, ahora sí le vamos a agregar uno que se va a llamar ID y que va a ser igual a product manager.id, es decir, a este que está acá, que acaba de aumentar 1. Entonces cuando ingresemos el producto número 2, este va a aumentar un 1 a este, que ya estaba en 1, va a pasar a valer 2, y cuando valga 2, el ID va a ser 2. Ahí lo vamos a probar, chicos. Ahí lo vamos a probar para que ustedes puedan ver. Si volvemos a llamarlo, fíjense que ahora ya tiene el ID, y el ID vale 1, no vale 0, porque ya le agrega. Cuando ingrese un nuevo producto, vamos a ver también que lo va a agregar. Entonces ahora lo que queremos hacer es que este objeto que hemos creado sea el que se imprima en GridFile. Entonces sacamos la consola, abrimos, y en vez de mandarle hola, ¿cómo estás?, ¿qué deberíamos mandar? Y new product, ¿verdad? Mandamos new product y vamos a ver qué pasa ahora. Vamos a ver qué pasa si lo mandamos así. Vamos a abrir la consola. Tenemos un problema. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El argumento que tenemos que pasarle tiene que estar en una string, y nosotros le estamos pasando un objeto. No podemos mandarle este objeto así como está. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando le mandemos el objeto, en realidad pase a ser una string? Bueno, podemos usar la función json.stringify. Si ponemos json.stringify y adentro mandamos el new product y volvemos a enviarlo, fíjense que ahora no tuvimos ningún error. Si vamos a product, mire, tenemos nuestro producto, nuestro objeto agregado en forma de objeto, ¿verdad? Bien, así que con eso pudiéramos estar subiendo. ¿Qué pasa? Recuerden que GridFile va a sobreescribir nuestro producto. Por ende, que si yo agrego un producto número 2, y acá ponemos producto número 2, descripción número 2, imagen número 2, a este le ponemos 2000 y a este le ponemos 10, y ejecutamos de nuevo. Cuando vayamos acá, el único que está es el 2. ¿Por qué? Porque lo sobreescribió. Es decir, cuando hicimos este add product, el producto ingresó, se puso en el TXT, pero cuando ingresamos el segundo, sobreescribió el que estaba. Por ende, de esta manera solo nos va a quedar el último. No vamos a poder tener múltiples productos. Lo que necesitamos es que estos productos se guarden primero en algún lado, es decir, cada vez que los agreguemos los vayamos agregando en algo que me permita, por así decirlo, contenerlos hasta que yo los suba. Bien, entonces lo que podemos hacer es en el constructor generar otra variable
que se llame product o products y que va a ser igual a un arreglo básico. Bien, entonces una vez que creamos el objeto, lo pusheamos products. Bien, vamos y hacemos algo. This.products.push y en este push lo que vamos a meter va a ser el new product. Bien, entonces cada vez que se cree uno de estos se va a pushear el nuevo producto que ya lleva su ID. Una vez que lo pushamos, lo que vamos entonces a subir en vez de ser new product va a ser this.products. Entonces a lo que vamos a subir al grid file no va a ser al producto en sí, sino a this.products, que comienza como un arreglo vacío, pero que a medida que vayamos agregándole va a ir sumándolo. Probamos, lo vamos a ejecutar, vamos al producto y fíjense que ahora esto es un arreglo en donde está el título 1 y después tenemos a título 2. Bien, de esa manera estamos subiendo los dos. Podemos probar incluso eliminarlo. Bien, y lo creamos de nuevo, vuelve a crearse. Incluso miren, se crea como un objeto aquí tenemos el esto, el ID, coma y entra el segundo objeto. Entraron uno después del otro y se guardaron los dos en el. Así que de esta manera, no importa cuántos productos agreguemos, podemos agregar un tercer producto. El título 3, 3. Aquí le vamos a variar el código y aquí vamos a variar el precio. Eliminamos nuestro txt para que lo sobreescriba completamente. Vamos aquí y tenemos el 1, el 2 y el 3. Bien, estarían todos. Perfecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es consultar. Porque ahora estamos subiéndolo directamente acá, lo que queremos es generar una consulta. Vamos a crear un nuevo método. El método del ejercicio para consultar es getProducts, que va a ser igual, tenemos que usar la misma sintaxis que tenemos aquí, a una función asincrónica, que seguimos usando promesas, que lo que va a hacer getProducts es devolvernos lo que esté dentro de products, ¿verdad? Que en realidad lo que queremos es lo que está guardado en nuestro txt, que usó GreatFile. Entonces lo que tenemos que hacer es un readFile. Entonces hacemos await fs.readFile y necesitamos, recuerdan, la ruta this.patch y por otro lado necesitamos la forma en que queremos que lo lea, utf8. Bien, vamos a ver si funciona. Vamos a eliminar esto. Bien, vamos a llamar a nuestro producto. Bien, eso está bien. Vamos a llamar a otro producto y ahora lo que queremos es, vamos a comentar esta partecita para que no esté agregando y agregando el producto y creándolo de nuevo. Ya lo tenemos listo, ya está agregado, ya tenemos nuestro
nuestro thread esté en formato de objeto, en un formato de array de objetos, y esto es importante que sea un array de objetos porque nos va a permitir utilizar las funciones de array. Y aquí vamos a llamar a product.getProducts. Y vamos a ver qué nos tira esto. A ver si así fue. Bien. GetProducts. Está bien. Estamos haciendo un red file, pero no estamos mostrando en ningún lado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, para que se pueda ver acá en la consola, es a esto transformarlo en una variable. Y por consola vamos a ver esa respuesta. Bien, lo vamos a ejecutar. Y acá es donde entramos en el error. ¿Qué pasa? No lo he escrito. Ahora sí. Bueno, ven chicos que esto no nos devuelve, pero lo devuelve como, no está devolviendo en formato de objeto, me lo está devolviendo como si fuera todo un string. Bien, y yo necesito que todo esto que me está devolviendo sea un objeto. ¿Cómo hago para pasar este string a un objeto? Recién con JSON.Trigify pasamos el objeto a un string, pero ahora necesito pasar el string a un objeto. Entonces lo que tengo que hacer es a mi respuesta, que es un string, pasarla a objeto. ¿Con cuál? La función contraria de Stringify, con JSON.parse de la respuesta. Si ahora limpiamos y volvemos a llamar, voilà, tenemos nuestro objeto. Bien, así que ya hemos subido un producto, lo hemos consultado. Otra de las características que tenía el trabajo es que deberíamos buscar un producto por su ID. Bien, es decir, necesitamos uno que busque el producto, pero por el ID. Nosotros le vamos a pasar el ID y tiene que buscarlo. Así que ese va a ser el próximo paso. Bien, entonces vamos a consultar un producto por su ID. La función se va a llamar getProduct, como la de arriba, pero by ID. Bien, usamos siempre camel case, chicos, ¿no? Cada vez que unimos una palabra con la otra usamos una mayúscula para iniciar. Bueno, eso ya es algo que sí o sí lo tenemos que hacer así. Forma parte de lograr hacer un código legible y prolijo. Esta también va a ser una función asincrónica y esta función va a recibir un ID. Bien. ¿Qué nos va a devolver esta función? Esta función nos tiene que devolver el producto filtrado. Entonces necesitamos filtrar de nuestro product cuál es el producto que tiene el ID que corresponde. Para hacer eso necesitamos volver a hacer lo que está aquí. Bien, necesitamos llamar a getProduct o llamar a redFile. ¿Por qué? Porque necesitamos primero leerlo y pasarlo a un objeto para después poder filtrarlo. Yo no puedo en este momento hacer un find de esta dirección, que es donde tengo guardadas las cosas. Tengo que hacerlo de una variable en donde lo que me devuelva sea un objeto, un array de objetos al que yo le pueda, por ejemplo, hacer un find. Por ende, este red file lo voy a tener que duplicar acá para poder hacerlo. Bien. Lo que me queda hacer, que tal vez lo podemos hacer en otra clase, es pasar esto a una segunda función para que no tengamos que estar
repitiéndola al archivo. Lo vamos a hacer ahora, no vamos a hacer mucho. Vamos a abrir acá y vamos a poner React Products. Bien, es decir, vamos a extraer de esta función que está aquí, vamos a extraer de esta función el React file. ¿Para qué? Para que lo podamos incluir en esta y llamarlo las veces que nos haga falta. Es decir, leer y transformar a JSON.par las veces que nos haga falta. Bien, entonces esto va a ser una función asincrónica también, que lo que va a hacer es esto. Bien, va a generar una respuesta que va a ser esta. Y lo que va a retornar va a ser esto. Entonces, si yo aquí en getProduct llamo a React Products, lo que voy a obtener es el JSON.parse. ¿Cómo puedo asegurarme que va a pasar eso? Acá lo que voy a retornar va a ser un await de React Products. Entonces de esta manera lo que estoy retornando es esta función. Lo podemos probar. Seguimos llamando a React Product. Acá limpiamos, llamamos y no me está haciendo nada. Que aquí me lo estoy devolviendo, pero claro, aquí no tengo en consola lo que yo necesito. Entonces a esto lo que vamos a devolver va a ser esto, console log. Bien, a ver si esto anda bien. ¿Qué me está pasando acá? Cuando estoy haciendo el pedido, ven que me sale promesa pendiente. Es decir, el console log se está ejecutando de manera sincrónica y no está esperando a que el React file me lea los archivos. Entonces no voy a poder hacerlo así. No puedo sacar un console log de esta manera. ¿Por qué? Porque al pedir el console log hace el pedido de React file. React file tiene que esperar la respuesta, pero no, console log ya largó y largó me dice pendiente. Porque yo cuando hice el pedido todavía se está generando la consulta. Como console log no es un await, no lo vamos a poder hacer, pero yo no puedo poner await aquí. Mira, si yo pongo await, fíjense que me dice que no tiene efecto en este tipo de expresión. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a seguir saliendo pendiente. No tiene efecto en un console log. ¿Cómo hacemos para que esto se genere esta consulta, pero esperando que se resuelva React Product? Bien, generando una variable a la que sí podemos hacer asincrónica. Y esta va a ser el nombre de esta variable, le vamos a poner respuesta 2. ¿Bien? Que va a ser igual a un await de this.readFile, que no es readFile, es esta, React Product. Bien, y entonces lo que vamos a retornar va a ser un console log de respuesta 2. Limpiamos y largamos y ahora sí nos devolvió nuestros 3 productos. ¿Ven? Ya no está más pendiente la consulta. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la solicitud, ahora esta variable está esperando que se resuelva React Product, está esperando que se resuelva esto. Una vez que se resolvió esto, lanzamos el retorno. Bien, esto me da la posibilidad de poder reutilizar React Product en getProductById, es decir, utilizar aquí este array de objetos a fin de filtrar el que me va a venir por ID.
Bien, entonces ahora sí podemos hacer esto mismo que tenemos aquí. Miren que vamos a repetir solo este pedacito de código y no todo esto. Aquí vamos a tener una respuesta número 3. Entonces en respuesta 3 vamos a obtener esto que está aquí. Bien, obteniendo eso podemos hacer respuesta 3 punto find, y aquí vamos a filtrar el product cuyo sí, sería product.id sea igual al ID que estoy recibiendo por parámetros. No lo he escrito. Bien, así que ahora estamos haciendo un filtrado. Vamos a probar si esto es así. Let filter va a ser igual a esta respuesta, y aquí en consola vamos a mostrar el filter. Entonces vamos a ver si esto me devuelve lo que yo estoy buscando. Venimos acá, comentamos este, vamos a hacer un productos.get product by ID, y lo que le vamos a pasar es un ID, le vamos a pasar el ID 1. Entonces nos debería devolver el número 1. Y miren chicos, aquí está el número 1. Bien, si en vez del 1 pedimos el 2, limpiamos y pedimos, acá está el 2. Pero si pedimos el 4, undefined. Es decir, no está, no lo encuentra. Bien, entonces podemos jugar con ese error. ¿Para qué? Y para que si encontramos un undefined o la respuesta número 3 es un undefined, y bueno, nos envía un mensaje diciendo producto no encontrado. Para mostrarlo en consola ya lo estamos mostrando, pero vamos a hacer una validación. Entonces en vez de crear una variable, lo que podemos hacer es cortamos esto y hacemos un if. If si esto da como resultado, lo negamos, es decir, si se genera un undefined, vamos a tener una console.log de producto no encontrado. Pero si es así, vamos a tener un console log de este que está acá. Entonces veamos, ahora pido el 4 de nuevo y me debería decir producto no encontrado. Perfecto. Y si le pido el 3, me devuelve el 3. Bien, entonces con esto hicimos una consulta por ID. Chicos, esto se puede refactorizar. Acá estamos repitiendo código. Estamos repitiendo este código aquí y aquí. Podríamos sacarlo también en una función afuera, como hicimos con RedProduct, una función que puede llamarse, por ejemplo, existe, y hacer esta comprobación. Entonces esto se transformaría en un ternario y no en un if. Pero bueno, eso se lo dejo de tareita. Ahí lo estamos haciendo para hacerlo un poco más rápido. Y por último, lo que nos pide nuestro ejercicio es que tenemos que borrar un producto por ID. Bien, entonces el siguiente paso es borrar un producto por su ID. Bien, para hacer esto vamos a seguir llamando o utilizando esta función que creamos, RedProduct, porque para poder borrar uno de los objetos de nuestro array vamos a usar los métodos propios de array. Entonces necesitamos volver a transformar lo que tenemos en nuestro TXT en algo que podamos manipular como un array de objetos. Así que podemos crear la función aquí, delete product by ID,
que va a hacer también una función asincrónica y que lo que nos va a devolver o lo que va a consultar sería readProduct, como hicimos en getProduct y como hicimos en getProductById. Entonces vamos a llamar a esta y vamos a generar la respuesta número 3, que va a volver a ser una consulta a readProduct, es decir, vamos a volver a transformar lo que está en product en un array de objetos. Bien, podemos achicar este y este para que no nos quede tan largo. Y ahora que ya tenemos en respuesta 3 nuestro array de objetos, vamos a generar una nueva variable, le podemos llamar filter en este caso, o product filter, y va a ser igual a respuesta 3 punto filter. Bien, lo que queremos es hacer un filter de respuesta 3. ¿Qué vamos a filtrar? Filter lo que nos devuelve es un array de objetos según los parámetros que nosotros le pasemos. Entonces queremos que nos devuelva un array que contenga todos los productos cuyo ID sean distintos del ID que recibimos por parámetro, que va a ser, me lo estaba olvidando, ahí está, ahí ya recibimos el ID por parámetro. Entonces, ¿qué está haciendo este filter? Me está devolviendo de mis productos, es decir, de los objetos que va a tener nuestro array, los productos cuyo ID sean distintos a este ID. Entonces, si nosotros queríamos borrar el 2, los productos cuyo ID sean distintos a 2 van a devolverse en un array. Entonces me estaría devolviendo el filtrado con el producto que yo quiero borrar ya borrado, ya eliminado. Miren, lo vemos en la consola. Ponemos console.log de product filter. Bien, y acá abajo comentamos me queda arriba el cursor, comentamos y llevamos de nuevo a productos.get, no, este era delete products, y le vamos a pasar el 2 como ID. Entonces ahora estamos llamando la propiedad delete product by ID, que es esta de acá, le estamos pasando por ID el número 2, lo entramos acá, transformamos los productos que están en nuestro txt en un objeto de productos, los filtramos y devolvemos todos los productos que no coincidan o que sean distintos con este ID y los vemos por consola. Limpiamos y vamos a levantar un poquito otro lado, si no, no va a salir. Y fíjense que está el 1 y está el 3. El 2 ya no está. Pero si yo me fijo en mi product.txt, el 2 sigue estando. Aquí está el 3. Imagen 2, descripción 2. Fíjense que acá el 2 sí está. ¿Por qué? Y porque solo hice un filtrado, pero todavía no estoy teniendo interacción con mi txt. ¿Qué debería hacer yo para agarrar y hacer que este txt deje de tener los 3 y pase a tener solo los 2 que tengo aquí en product filter? Bien, lo que tengo que hacer es un create file, es decir, tengo que sobreescribir el que ya está con lo nuevo, que son estos dos productos. Entonces vamos a copiar esta pequeña línea de código. Ven que estemos copiando una línea de código, quiere decir que esto también lo podríamos sacar en una función. Eso ya forma parte de refactorizar, lo podemos ir haciendo después. Entonces, teniendo eso, lo vamos a pegar aquí. Lo que vamos a hacer es que esta función create file lo que va a hacer es, en vez de pasar this product, ahora lo que necesita pasar es product filter. Entonces me traigo product filter y se lo pego acá. Bien, podemos hacer de esta manera.
¿qué va a pasar? No vamos a ver nada en consola porque no estamos exportando nada a la consola. De última pudiéramos tirar acá un console.log de producto eliminado. Bien, y ahora venimos acá y ejecutamos de nuevo. Miren, salió producto eliminado, ¿ves? No tenemos nada en consola porque no pedimos lo demás. Y si venimos a product, tenemos el título 1, título 3. Título 2 no está más. Bien. De esa manera eliminamos el producto. Acá también podemos hacer validaciones. ¿Por qué? Y pudiéramos preguntarnos si el producto existe, si el ID coincide. Bueno, esas son distintas validaciones que podemos hacer. Que bueno, ya se las dejo a título personal para que puedan ir validando, haciendo if y algún sum pudiéramos hacer para saber si en realidad existe o si nos devuelven true and false si está que se genere el filter. Bueno, esos son distintos detalles que podemos ir armando. Y nos quedaba uno. El que nos quedaba es uno que modificara un archivo que ya exista, sin cambiarle su ID. Bien, ¿qué va a recibir? Bueno, va a recibir un objeto con los distintos atributos, pero el ID va a ser el mismo. Bien, ¿cómo podemos hacer ese método? Bueno, el método es update products, y este también va a ser una función asincrónica que va a recibir un objeto. Entonces le vamos a enviar el producto. Vamos a terminar de armar la función. Así. Y vamos a enviarle el producto. Entonces de acá hacemos así. Products.product, y aquí es donde le vamos a enviar el objeto. Para que no tengamos que copiarlo todo el objeto paso por paso, podríamos llamar a este que nos traiga los dos productos que ya están, y copiamos esto, se lo pegamos acá, perdón. Entonces ya tenemos el producto para enviar. Y lo que vamos a hacer es cambiarle el precio, 4.500, y lo vamos a recibir acá. Producto, por ejemplo. Si acá hacemos un console.log del producto y ejecutamos, fíjense que me está trayendo el producto con 4.500. Es este que está acá, es el que está recibiendo. Bien, perfecto. Entonces, para poder obtener solo el ID, podemos o hacer una variable aquí, por ejemplo, let ID prod, que va a ser igual a producto.id, y en la consola sacamos id prod, y fíjense como si lo ejecutamos nos devuelve el 3. Pero sería una mala práctica, estaríamos generando una variable que no sería necesaria, porque podemos desestructurar directamente desde aquí de los atributos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Agarramos, volvemos, estos son unas llaves, extraemos solo el ID y por un split operator enlazamos lo que nos falta. Entonces tenemos por un lado el ID y por el otro lado el resto del producto. Bien, entonces ahora lo que necesitamos, primero que todo, es eliminar el que ya estaba. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a cargar uno nuevo, es este igual, y necesito que conserve el mismo ID. Entonces el ID ya lo tengo, pero necesito que ese producto que tenía el ID anterior se borre. Entonces puedo hacer uso de delete product by ID. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí lo primero que vamos a hacer es un await de this.delete product by ID, y le vamos a pasar el ID. Entonces, lo primero que va a hacer es eliminar el producto cuyo ID sea el 3.
Bien, lo va a eliminar de aquí, lo va a sacar. Acá yo tengo el 1 y el 3. Yo quiero que solo me deje el 1, ¿por qué? Porque el 3 lo tengo que eliminar porque es el mismo producto. Entonces ejecutamos. Fíjense que salió producto eliminado, ¿por qué? Porque llamó a este, pasó por todo esto y me eliminó el producto. Si vengo aquí, solo debería tener el 1. Fíjense que solo está el 1. Bien, entonces ya que eliminé el producto que correspondía al ID, ahora tengo que agregarle nuevamente ese producto eh, con el ID que ya tenía, que ya conserva, que en este caso es el ID número 3. Entonces vamos a crear una variable que se llame modificados. Vamos a poner, no, products modificados. Pseudo inglés español. Modif, así lo vamos a poner. Product modif. Entonces esto va a ser igual a un array que va a tener, por un lado debería tener el producto que nos quedó. Bien, porque acá lo que estamos tratando de hacer es formar un nuevo array que contenga el producto que nos quedó, o los productos que nos quedaron, en este caso nos quedó uno solo, pero podrían haber quedado más, los productos que nos quedaron, más este nuevo producto, que ya lo habíamos eliminado, pero ahora lo queremos agregar de nuevo con un cambio. Para obtener los productos que ya habíamos eliminado, podemos usar readfile. Entonces aquí podemos usar crear una variable que se llame, vamos a ponerle así, product hold, y va a ser igual a await fs tampoco. Tenemos que usar lo que ya hicimos. Vamos a llamar a readProduct. Bien. Entonces sería igual a this.readProducts. Bien, entonces en product alt vamos a tener el producto o el producto que nos quedó, el 1. Miren, cometemos este, acá hacemos un console.log de product alt y ejecutamos y fíjense que nos trajo el 1, que es el que nos quedaba, el único que nos queda. Entonces acá tenemos el que nos quedó. Bien, en este está el que nos quedó y acá tenemos el que queremos agregar con su ID igual. Entonces ahora descomentamos de nuevo esta línea y lo que le decimos a letProductModif que va a contener, por un lado, por eso hacemos un objeto, va a contener un objeto que va a tener el ID que acabamos de traer más todo el producto. Bien, todo este producto. Entonces este objeto va a pasar a ser el mismo que está acá, uniendo el ID con el resto de las cosas, junto con su 4500. Y a su vez, esto, con otro split operator, vamos a sumarle el product all. Acá falta el comita. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó acá? En product modif tenemos un array de objetos en donde hay un objeto que comparte, que tiene el ID, que es este, y el resto del producto, que es este, en reemplazo del que ya borramos, con el del product. Y a su vez va a contener lo que quedó en product.txt, que es el 1. Bien, miren, hagamos una pruebita y acá ponemos un console.log de productModif. Y aquí llamamos. Fíjense que acá tenemos, vamos a agrandar un poquito más esto para que lo puedan ver. Vamos a limpiar la consola y vamos a ver de nuevo. Fíjense que sería esta partecita de acá porque nos debe haber quedado un console.log acá arriba. A ver.
Claro, ¿ve? Acá tenemos este console log que no lo necesitamos. Volvemos a abrir, limpiamos, ejecutamos. Fíjense que tenemos el número 3 con 4500 y el número 1, igual como estaba antes. Entonces ahora es esto lo que necesitamos que se escriba en nuestro TXT. ¿Qué hacemos? Bueno, ya lo hicimos anteriormente. Usamos await create file. Venimos acá y en vez de este console log pegamos esto. Bien, ¿y qué vamos a hacer que se pase aquí? Lo que queremos que se pase aquí sea el product mode. Bien, de esa manera vamos a subir, es decir, a ver, entendamos la lógica de lo que pasó aquí. Recibimos un producto, lo desestructuramos, por un lado sacamos el ID, por el otro lado sacamos todos los otros atributos. Usamos ese ID para borrar el producto por su ID. Ahora llamamos a readProduct para que nos devuelva lo que quedó. Entonces, en lo que quedó, ya el producto por ID que pasamos no existe, porque ya lo borramos en esta sentencia anterior. Al no tenerlo, lo que nos queda aquí serían los productos restantes. Generamos un nuevo array en donde están los productos restantes y el nuevo producto, que es el que con el mismo ID que se borró, pero con los cambios, en este caso 4500. Y ahora todo eso lo vamos a reescribir en nuestro archivo TXT. Si nosotros llamamos directamente a la función, nos va a salir producto eliminado porque obviamente fue a eliminar el producto, pasó por delete product, salió el producto eliminado, pero entra y escribe. Si venimos a este, nos fijamos y está el ID número 3 y después está el título 1 con el ID. Si queremos que queden acomodados exactamente igual, lo que deberíamos hacer acá es cambiarlo de posición. Aquí vemos así. Y lo ponemos de esta manera. Y si lo llamamos ahora y venimos a Product, vamos a ver que quedó con el título y el ID está al final. ID 3 y el final ID 1. Bien, de esa manera pudimos también hacer una actualización usando los scripts para cambiar un producto. Lo eliminamos primero y después lo subimos de nuevo y no pisamos el ID. Dejamos el mismo ID que tenía. Lo obtuvimos en la desestructuración y pudimos utilizarlo para eliminarlo y para actualizarlo. Muy bien, chicos, así damos por finalizado este videito. Se hizo un poco largo, la idea era que pudieran entender también cada uno de los pasos y pudimos también hacer todos los pasos correspondientes a este ejercicio de backend, que es de manejo de archivos. Bueno, muchas gracias. Como les suelo decir, esto es algo en lo que estoy arrancando. Van a escuchar sin duda algunos ruidos porque todavía tal vez no tengo ni el lugar ni las condiciones apropiadas para ir grabando los videos, pero bueno, va a ir mejorando siempre y cuando esto guste y ustedes crean que está bueno seguir subiendo videos. Les mando un saludo a todos, siempre el like y las suscripciones son muy buenos, así que los dejo hasta un próximo video.